Amén, hermanos, y así es digno nuestro Dios de toda nuestra alabanza, y bendito sea también porque nos permite escuchar su voz en este día. Levantemos nuestra Biblia para que podamos mirarnos en este espejo y conocer qué somos para nuestro Dios. Levantemos la Biblia y digamos nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. 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 Gracias, hermana. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, hermanos. Les pido que busquen en sus Biblias, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Hemos estudiado durante 3 sermones, 3 semanas diferentes, el capítulo 1. Y ahora entramos al capítulo 2. En el capítulo 1 el apóstol Pedro nos ha respondido a la pregunta ¿qué es el cristiano? Recuerdan aquello de patos feos y cisnes. Luego también ¿qué es la salvación? Y luego cómo debemos comportarnos o vivir en ella. Pero ahora me parece que el apóstol Pedro responde a una pregunta. No es que se haya hecho preguntas o que le hiciéramos nosotros, sino que podemos responder cosas a través de lo que él nos enseña. Me parece que la pregunta que podemos resolver aquí es ¿qué es la iglesia? Por eso el mensaje de hoy se llama La iglesia, un puente de piedras vivas que comparten la luz. La iglesia, un puente de piedras vivas que comparten la luz. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice en el sermón, me parece escrito al 9, pero es hasta el 10. Si lo tienen me dicen un amén y me dan permiso de leerlo. Si no traigo una Biblia, en la pantalla aparece el texto, se los leo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Se fija, pues, pues nos dice que todo lo anterior que nos ha dicho tiene relación con esto. Pero comienza él en este pasaje diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Padre Santo, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, edifica nuestras vidas, bendícenos Dios según lo que tienes hoy para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La iglesia, un puente de piedras vivas que comparten la luz. Hoy celebramos en el calendario cristiano, no todas las iglesias siguen este calendario, pero nosotros no tenemos problema en seguirlo. Hoy celebramos el Domingo de Ramos o la entrada triunfal, un momento crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él decide internarse en Jerusalén. Hacía unos 2 años aproximadamente que había decidido no entrar a las ciudades, porque cada vez que entraba a las ciudades y las sinagogas lo querían matar, así que decidió ya no predicar más en las sinagogas, sino predicaba en los desiertos, me refiero en las afueras de la ciudad, ahí iba la gente a buscarlo. Pero ahora resulta que él se atreve a entrar a Jerusalén y en un día de fiesta religiosa, la más importante fiesta religiosa de los judíos, en una temporada importantísima en Jerusalén, había 10 veces más gente que lo que regularmente había, porque venían de todas partes del Imperio Romano, judíos, a celebrar la fiesta. Y el Señor se mete en Jerusalén, no solo eso, montado en un animal de carga, lo cual significaba que era un rey y era un rey de paz. No solo eso, sino que permite que la gente ponga mantas en el suelo, ropa, para que pasara ahí, también cosas, ramas de los árboles, y le cantaran canciones del Antiguo Testamento que se le cantan a un enviado de Dios. Tanto que algunas personas piensan que fue un suicidio. Él estaba entrando a la cueva del lobo, estaba desafiando a la política y la religión de los judíos, diciéndoles, soy el rey, háganle como quieran, pero yo soy el rey. Y por eso dejó que la gente cantara de esa manera. Se enojaron con él, le dijeron, mira a tus discípulos lo que están diciendo. Y fue que él les dijo, y si no lo dicen ellos, lo van a decir las piedras. ¿Cuál es el problema? Fue algo muy importante lo que hizo el Señor Jesucristo. Pedro estaba ahí. El apóstol cuya carta estamos estudiando estaba ahí.
Décadas después, el apóstol Pedro, reflexionando en todo lo que había aprendido acerca del Señor, escribe esta carta. Así es que me parece que su testimonio es muy valioso para nosotros hoy especialmente. Ese grupo de personas que estaban ahí con el Señor Jesucristo en la entrada triunfal no son la iglesia todavía. No son una congregación con pastor y diáconos, no son la iglesia. La iglesia nace en una forma oficial, organizada, el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae sobre los discípulos y vienen los primeros convertidos. Por eso el Señor Jesucristo le profetizó a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, porque Pedro fue el primero que predicó en esa iglesia recién fundada y se convierten como 4,000 personas y se bautizan, por cierto, y ahí comienza formalmente la iglesia. Así es que este incidente en la entrada triunfal, digamos que es la preiglesia. Todavía no son la iglesia formalmente dicha, son algunos simpatizantes, algunas personas creyentes como los discípulos. Sin embargo, ahí mismo, en esa experiencia, el Señor Jesucristo convoca a todos los seres humanos, convoca a los que estaban ahí y nos convoca a todos nosotros al estudiar la historia, a formar parte de su iglesia, de esta entidad espiritual de la que he dicho yo aquí. Es un puente de piedras vivas que comparten la luz. Así es que podemos, al leer el pasaje, que Pedro ahora responde a la pregunta: ¿qué es la iglesia? Además nos habla de la importante participación de todos nosotros en la iglesia. Descubramos 3 principios de la fe que nos desafían a ser piedras vivas que comparten su luz. Y voy a decirlo con frases, con enseñanzas muy sencillas, porque la intención aquí es que nos lo aprendamos. Yo quiero imitar al Señor Jesucristo en tratar de hacer muy sencilla la enseñanza como Él lo hacía. Contaba historias, cuentos, parábolas que contaba para que entendiéramos, y quiero hacerlo así de práctico y de sencillo, y por eso aquí están las enseñanzas. Primera enseñanza: principio del guardarropa. Hermano, ¿batalló para vestirse esta mañana? O nomás lo que agarré. Le decimos no a una hermana, a un hermano: oye, qué guapo vienes. Fue lo que encontré, son los trapos que encontré. ¿Batalló usted, hermana? Los hombres batallan, decimos que batallan más las mujeres, ¿no? No tengo nada que ponerme. 4 cuartos de guardarropa, y dice la joven: no tengo nada que ponerme. Y luego algunos se ponen y dicen: no, esto me puse la semana pasada. Hermano, nadie sabe qué se puso usted la semana pasada. Solo usted, hermana. Pero van a decir que parezco fotografía, que parezco fantasma y siempre traigo lo mismo. Bueno, el principio del guardarropa, ¿de qué habla, pastor? ¿De dónde saca eso de la Biblia? La enseñanza es esta: vistámonos para la ocasión. Y usted dice: ¿de dónde saca eso? Del texto. Mire cómo dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pastor, ¿dónde dice guardarropa aquí? Bueno, es que les tengo noticias. Desechando es una palabra griega, se traduce al español desechando, pero es la palabra griega que literalmente significa desvestirse. En griego usaban esa palabra para decir: desvístete y tira a la basura esa cosa. Pedro nos está diciendo: desvístete del mundo. No está diciendo: mira, lucha contra el mundo, vence las tentaciones. No, eso sería traerla puesta todavía. No, dice: quítatelo, desnúdate del mundo, quítatelo y tíralo a la basura. Así que se trata de una renuncia integral a un estilo de vida, a ciertos modales, a cierta moda que no nos pertenece desde que nacimos de nuevo. Pedro dice: quítate eso para siempre. No es que luches con ello, no, quítatelo. Como si nos quitáramos la antigua vida como un traje y nos pusiéramos uno nuevo. Conviene que hagamos una lista, que analicemos brevemente la lista de esta ropa que dice Pedro que debemos quitarnos. Él dice malicia. La palabra griega es una palabra cuya raíz es la palabra de donde sacamos ustedes y yo cacofonía, por ejemplo. Caco, decimos caco a un malo, ¿verdad? Cacofonía, que suena feo, que suena mal. De foné y caco de malo, mal sonido. La palabra malicia, que en el griego la palabra es el fundamento de toda maldad que existe en el mundo. Luego dice engaño, y la palabra engaño, la palabra griega que se traduce engaño, significa atrapar algo con anzuelo, con un cebo. Se trata de una maldad inteligente que incluye malicia para hacer una trampa, para simular y luego engañar a alguien.
Oigo pequeñitos aquí, les recuerdo que hay una clase para niños, incluso hay una cuna para niños para que nos lo cuiden. Mamá, papá, es preferible que usted solito, usted solita se pierda el culto y no que se lo pierdan todos los alrededor de usted. Le invito con todo amor, pero su niño, su niña va a ser bien tratado y cuidado en otro departamento. Engaño entonces tiene que ver con una maldad que incluye una trama. Y luego dice Pedro, hipocresía. Hipocresía es una palabra muy interesante en el griego. Originalmente solamente significa responder. Un hipócrita en realidad es una persona que responde, que no era palabra mala. Pero se comenzó a usar la palabra responder para el teatro, para los actores, porque los actores responden al diálogo. Y después de un tiempo esa palabra evolucionó y significa un actor o un farsante. Uno que usa una careta porque pretende ser quien no es. Así es que hipocresía es ser actor o farsante. Y luego dice envidia, una actitud de competencia perniciosa hacia otras personas. No toda competencia es mala, ¿no es cierto? No toda competencia es mala. Hay competencias que son buenas. Es competir contra el aplicado del salón, contra la aplicada del salón y querer sacar cuadro de honor, esta vez no es malo, ¿no? Pero competir perniciosa, maliciosamente, que me duela cuando alguien recibe bendiciones de Dios, eso es triste. ¿Ha visto usted las competencias de la UFC? Son unos que se dan de moquetes con todo. Nomás hay dos reglas: no recordarse el 10 de mayo y no morderse. De ahí para el real, no es cierto, no se pueden picar ojos tampoco, pero se dan de golpes, patadas, rodillazos, codazos, se parten la cara, literalmente. Se chuecan el tabique y no sé qué. El escenario, octágono es. El octágono queda manchado de sangre por donde quiera. Pero lo peor de todo es que cuando terminan, se abrazan. Se besan. Hay muchos cristianos en la UFC, muchos, no sé por qué, pero está lleno de cristianos. Los brasileños, el 80%, porque en Brasil ese asunto surge de una historia en Brasil. Y resulta que son cristianos y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oran juntos, todos ensangrentados, el otro chueco del ojo y no sé qué por acá. Y sí, carnal, Dios te bendiga. De verdad, gracias Jesús, dicen, en serio. Dicen que son tan violentos en el deporte, porque es un deporte, que ya no les queda más violencia y cuando terminan pues ya no hay violencia que mostrar y entonces son bien caballerosos. Digamos que ahí es una competencia no tan perniciosa, pero resulta que hay gente que compite perniciosamente y tiene amargura cuando Dios bendice a otros. Eso es envidia y cabe decir que no existe de la buena. Oh, tengo envidia de la buena. Si usted dice que tiene envidia de la buena, está queriendo decir que tiene una envidia muy envidiosa. Así es que de la buena quiere decir la peor de las envidias. Y luego después dice Pedro, y de todas las detracciones. Ahí le añade, dice no solo de una detracción, de todas. La palabra griega se entiende como murmurar. Por lo general se trata de hablar de alguien mal y que no está presente. En el buen castellano se traduce chisme. Y si lo quiere más efusivo, chisme caliente. No es una lista exhaustiva de pecados, pero qué interesante que es una lista de pecados de carácter, fallas de carácter, que tiene que ver con afectar a otras personas. Ahora bien, la metáfora completa sería esta, que Pedro nos dice, mira, desnúdate de esas cosas, quítatelas, desechando, es desvístete de eso. Y la metáfora completa debería ser, y vístete y ponte el saco del amor, el saco de la tolerancia, los calcetines del cariño, podría ser, pero no dice eso. Es bien interesante porque Pedro no dice eso, dice, y aliméntate de la leche espiritual, que es no adulterada. Ya nos ha dicho que la palabra de Dios es alimento en los últimos versículos del pasaje anterior, del capítulo 1, y ahora nos dice que nos alimentemos de esa palabra. Y uno dice, espérate Pedro, te está fallando la metáfora. La metáfora es, desnúdate de esto y luego dices, vístete de lo bueno. No, ¿sabe por qué Pedro no dice eso? Porque está queriendo decirnos, la vida mundana es solo apariencia. La vida mundana es algo de fuera, ropa. Pero, ¿se acuerdan Jesús lo que dijo en el Sermón de la Montaña? Él dijo, ¿por qué te preocupas tanto por el vestido y esas cosas? Y luego dijo, ¿qué no es el cuerpo más importante que el vestido? La respuesta a esa pregunta, ¿qué es, hermanos? ¿Es más importante el cuerpo que el vestido o es más importante el vestido? ¿Qué prefiere usted? ¿Unas piernas ágiles, fuertes, firmes o unos leggings Christian Dior? ¿Sí se dice así?
Usted prefiere piernas fuertes, aunque sean unos pantalones de la Merced. ¿No es cierto? Es preferible estar sano y andar con taparrabo que no tener cuerpo sano y traer ropajes de rey. Qué interesante, Pedro no sigue su metáfora, sino que nos dice, desnúdate de lo malo. Y luego dice, y aliméntate, como diciendo, las cosas del mundo son apariencia, puro de afuera. Pero la vida en Cristo es algo integral, de adentro, de afuera, y abarca la totalidad de nuestra vida. Tiene que ver con todo tu ser, con salud integral en tu vida. Así que no solo debemos vestirnos de la nueva vida, sino debemos alimentarnos y fortalecernos para la nueva vida. Y Pedro nos dice cómo. Vestirnos de la nueva vida comienza con la disposición y deseo de crecer como niños. Pedro usa la metáfora de los niños y usted y yo pensaríamos, está hablando de una actitud pueril, de una actitud de infante, de una actitud de inmadurez. No, eso lo usó Pablo en Corintios, allá en 1 Corintios, cuando dice, les di a beber leche y no vianda, no comida sólida, porque no la podían digerir, porque son niños. Pero aquí Pedro no está haciendo eso. Pedro está usando la idea de los niños para hablarnos de la vehemencia con la que debemos buscar la palabra del Señor. ¿Cuántas mamás aquí amamantaron a su chamaco? ¿No es cierto que el chamaco amamantado dice, no me des, nomás ponme donde hay? Es más, estoy seguro que hasta se atraganta el chamaco. ¿No es cierto, hermana? El tipo quiere, dice, no, nomás no me molesten un buen rato. Yo sé, usted varón, no, pero usted estaba de chismoso viendo ahí también. Puede saber lo que estoy diciendo. Incluso con la mamila también. Se atragantan los chamacos porque le quieren entrar y no sé qué, y lloran si se tapa, porque el mugre atole se tapó. Es una lata, ¿verdad? Y empieza a llorar porque no sale nada, porque ya tiene media hora, pobre, así la boca hinchada. Cuando dice Pedro que busquemos como niños, no está hablando de inmadurez, está hablando de la pasión, de la vehemencia con la que debemos buscar. Vestirnos de la nueva vida comienza con la disposición y deseo de crecer como niños. Y luego dice Pedro que es la leche espiritual no adulterada. Es triste, pero aún en la época de Pedro, fíjese, acaba de nacer el cristianismo, y aún en la época de Pedro había maestros que tergiversaban la enseñanza del Señor, que la llenaban de otras cosas, de humanismo, de brujería, de no sé qué. El día de hoy pasa eso también, es triste, pero pasa eso. Y por eso la exhortación aquí es a que tengamos cuidado y que busquemos la verdad más pura. En resumen, me parece que nos dice desear la palabra, oírla y leerla, saborear la palabra, meditarla, estudiarla y memorizarla, y alimentarnos de la palabra, es decir, aplicarla a nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? La declaración de fe que hacemos ahora, antes, la primera vez que comenzamos a hacer eso, decíamos otra cosa. Decíamos, esta es mi Biblia, toda ella es la palabra de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La oiré, la leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y aplicaré a mi vida. ¿Recuerdan eso? ¿Lo estaban diciendo conmigo de memoria? ¿Se lo sabían? Pero decíamos esas 5 cosas: oiré, leeré, estudiaré, memorizaré, meditaré y aplicaré a mi vida. Es decir, agarrar la palabra del Señor con toda la mano, porque si solo la oigo no la puedo sostener. Si la oigo y la leo apenas se me cae. Oigo, leo y estudio más o menos, oigo, leo, estudio, medito. Pero si la oigo, leo, estudio, medito y la aplico a mi vida, ¿quién me la quita? Esa es la idea. Y Pedro dice que hagamos eso con la palabra, como niños deseando el alimento, y entonces estaremos vestidos de una nueva vida. La del mundo es superficial, hay que quitárnosla, pero la de Cristo, la vestimenta espiritual, tiene que ver con nuestra salud espiritual, con nuestra salud integral. Y por eso la enseñanza aquí es esta: principio del guardarropa. Vistámonos para la ocasión. ¿Cuál es la ocasión? El reino. Estamos en el reino y me visto para el reino. Mi esposa tiene una costumbre, ella y yo sabemos lo importante que es el ejemplo que damos en todo lo que hacemos como familia pastoral. Por eso mi esposa en ocasiones, cuando se viste para una reunión, para un culto o algo, me pregunta, ¿me veo pastoral? Es interesante, ¿no? ¿Me veo pastoral? Con eso significa todo. Entonces, estoy adecuada, estoy vestida bien, con decencia, ¿me veo pastoral? Yo creo que podemos aplicar eso a nuestra vida nosotros. Cuando sintamos dudas de cómo nos estamos comportando, lo que estamos diciendo, hablando, sería bueno preguntarnos, ¿estoy en la luz? ¿Estoy actuando como un hijo de la luz? ¿Estoy actuando como uno que
se alimenta de la palabra del Señor con vehemencia y es palabra no adulterada? ¿Estoy portándome como eso? ¿Estoy vestido para la ocasión? Espiritualmente hablando, moralmente hablando, relacionalmente hablando. Nuestra ocasión es el reino. Siempre estamos en el reino si somos cristianos. Y la exhortación es simple: vistámonos para la ocasión, queridos hermanos. Segunda enseñanza, principio del arquitecto: coloquémonos en nuestra decisión. Si hemos tomado una decisión, estemos ahí. Les leo el pasaje de donde surge este principio del arquitecto. Y miren que sí tiene que ver con arquitectura, con ingeniería y esas cosas. Dice el texto: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta última palabra, déjenme comenzar con eso, destinados, es una palabra muy fuerte, muy interesante, y sirve para enseñarnos cómo funciona la metáfora de ser piedras en el edificio del Señor. Porque acuérdense que el sermón se llama la iglesia, un puente de piedras vivas que comparten luz. Destinados es una palabra que tiene que ver con postura, estar firme o erguido, encargar, guardar, meter, acordar, colocar, constituir, dar, destinar, poner, proponer, servir. Todos estos son sinónimos, según el diccionario griego, de la palabra que se traduce a nuestro castellano, destinados. Así que no habla del designio intransigente de Dios, de decir, este es salvo, este no es salvo. No, no habla de eso. Habla más bien de la terquedad, de la actitud de una persona de permanecer en determinada situación o condición. Es decir, que si alguien se empeña en no creer, si alguien se empeña en no obedecer a Dios, si alguien se empeña en rechazar su gracia, es porque ha tomado una postura, se ha afirmado en su necedad y por lo tanto está destinado a perdición, porque Dios mismo en su soberanía ha predestinado que cualquiera que tenga esa actitud se condenará, punto. Déjeme le pongo este ejemplo y voy a usar un nombre ficticio para no ofender a nadie que se pueda llamar aquí, así, pero Marciano es un niño, es un nombre que tienen algunas personas. Marciano es un niño contumaz y rebelde. Está hable y hable y no deja dar clase a la maestra y está de pie y anda para ahí para aquel. Maestra, Marciano, ya siéntate por favor. No me siento, maestra, y hágale como quiera. Siéntate, voy a hablar con la directora. Hable con el presidente de la república si quiere, no me siento. Siéntate, voy a hablar con tus padres. Hable con mi abuela si quiere, no me siento. Siéntate o te siento, pues no me siento. Y la maestra va con el chamaco y lo sienta a la fuerza y le dice, aquí te quedas sentado. Y Marciano dice, no estoy sentado. ¿Captaron la idea? De hecho le estoy describiendo lo que pasó en la vida real. Si usted dice que chamacos no hay de esos, sí, le estoy diciendo lo que pasó en alguna ocasión a una maestra de nuestra iglesia. Pero eso es una decisión firme. Ese chamaco incluso dice, no estoy sentado. ¿Por qué? Porque su actitud, su decisión, su terquedad es no estar sentado. Digamos que tiene una decisión muy firme. Tiene una fuerza de voluntad extraordinaria. El que no cree, el que rechaza, el que se mantiene en sus ideas. No, ¿qué fuerza de voluntad tiene para mantenerse en eso? ¿Qué decisión tan firme tiene para mantenerse en eso? Pero va derechito al infierno con todo y eso. Porque está destinado a eso. Porque Dios ha preestablecido que si alguien se mantiene en esa actitud, va para la condenación. Ahora, ¿por qué explico esto? ¿Porque me da gusto de hablar de la condenación? No, sino porque quiero hacerle a usted comprender algo. Ahora bien, el acto de creer, la disposición para obedecer y nuestra decisión de seguirle es una acción del mismo nivel, pero en sentido opuesto. Es decir, es tomar una postura de creyentes, es erigirnos como seguidores, disponernos firmemente a obedecerle.
Y eso explica muy claramente la metáfora de la construcción. Hemos elegido ser piedras de la casa espiritual y sacerdocio santo. He aceptado la voluntad de Dios de tomarme del mundo, piedra perdida, y me puso como piedra viva en el edificio espiritual que se llama la iglesia, en el edificio espiritual que se llama reino de Cristo, en el edificio espiritual que se llama la fe de los seguidores de Jesús. He tomado la firme decisión de creer, y el Señor ha predestinado que si creo, soy parte de su edificio. Y por eso tiene que ver con una postura y una decisión así, firme en nuestra vida. Así que debemos ser parte, colocarnos, integrarnos y permanecer firmes en la fe. Un cristiano que no se integra a la iglesia es una contradicción de la fe. ¿Cómo puede una piedra andar por ahí? Soy piedra rodante, dijo aquel, ¿verdad? Mamá, aprende, así es el que dice eso. Sí, las piedras rodando se encuentran, ¿no dice eso? Un cantante, queremos, sí, sí. Y ahí ando de piedra, a veces estoy aquí en este edificio y luego estoy en ese otro edificio, de repente soy parte de un museo y luego soy parte. No, he escogido y determinadamente he decidido sí, porque Él me llamó, porque Él me ofreció salvación y yo escogí que sí. Es una decisión de integración, es una pasión por la pertenencia y es una postura que nos hace parte del reino de Cristo. Ahora, aquí necesito explicar algo muy importante porque Pedro es un discípulo que se llama piedra. Y en este pasaje nos dice que hay una roca firme de los siglos que es Cristo. Pero también nos dice en este pasaje que nosotros somos piedras vivas. Lo interesante es que él se llama Pedro y nos habla de la roca y nos habla de las rocas, y por si fuera poco, en Mateo 16, 15 al 18 nos cuenta el evangelio que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que hay demasiadas rocas aquí. Este es un pedrerío por donde quiera. Pedro se llama piedra. El Señor Jesucristo le dijo sobre esta roca, y él habla de la roca de los siglos y nos llama a nosotros piedras. ¿No le parece un pedregal? Por eso vayamos al texto de Mateo para explicar este simbolismo y para entender lo que significa el principio del arquitecto. Coloquémonos en nuestra decisión como piedras. El texto de Mateo 16, 15 al 18 se los leo, está en la pantalla, dice así: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es importante que en este diálogo reconozcamos el diálogo entre el Señor y sus discípulos. También se habla de piedras. Esta roca, y además Pedro no se llamaba Pedro originalmente, se llamaba Simón, y el Señor le puso Petros o Cefas en los dos idiomas de la palabra de Dios, y las dos cosas quiere decir piedra. ¿De qué se trata? Analicemos brevemente este pasaje, pero parte por parte. Número 1, se trata de un examen que el Señor le hizo a sus discípulos respecto a su identidad. Él les preguntó, antes de estos versículos les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Y dijeron los discípulos: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas. Y luego les preguntan, la cuestión más importante, les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Quién soy para ustedes? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Digamos que era un examen y Pedro pasó con 100. La respuesta de Pedro fue perfecta. Después de eso, el Señor le dice a Pedro que eso no lo aprendió de ningún humano, no lo aprendió en el instituto bíblico, no lo aprendió en un culto de Oreb, se lo reveló Dios. Porque ninguno de nosotros, ni usted ni yo, podemos aprender algo de Dios que no nos lo revele Él. Todo lo que usted y yo alcanzamos a comprender no es por nuestra picudísima inteligencia, sabiduría, fuerza de voluntad, no es lo que Dios nos revela. Y Jesús le dice a Pedro: esto no lo aprendiste de humano alguno, lo recibiste de Dios. Y en lo siguiente, el Señor hace una contundente declaración respecto a la fundación de la iglesia, y he aquí una controversia teológica entre la iglesia romana, y me refiero a la iglesia romana para referirme a la que se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que nosotros, aunque respetamos esa institución, no creemos que sea apostólica ni católica, pero sí es romana, porque sí sucede esto en Roma. Pero entre evangélicos y la iglesia romana hay una controversia de quién es esta roca. El texto dice: y yo también te digo que
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién o qué es esta roca? Me regresa, bueno, sí, ahí déjelo. ¿Quién o qué es esta roca? Jesús dice que Él funda su iglesia. ¿Y quién es esta roca? Bueno, vamos a ver las posibilidades. Algunos dicen, es Pedro. Pedro es la roca fundamental de la iglesia. Eso dice la teología romana. Y por eso dicen que Pedro es el primer papa. Evidentemente usted y yo no estamos de acuerdo con eso. Creemos que eso está muy lejos de la verdad bíblica. Más bien es una doctrina que se desarrolló en la historia por la influencia del paganismo. Y si analizamos la historia, está llena de contradicciones, porque los supuestos sucesores de Pedro, algunos de ellos cometieron atrocidades que no conviene mencionar. Si las mencionáramos sería como una película de adultos, porque algunos hicieron cosas muy, muy feas y eran supuestos sucesores de Pedro. Pero usted y yo no creemos eso. No hay evidencia en ningún otro pasaje de la Escritura que el Señor Jesucristo haya nombrado a Pedro como líder de la Iglesia Universal o algo así. No encontramos eso. Y usted y yo no aceptamos que Pedro sea la roca principal, ni él lo aceptaba. Él en su carta que ya hemos leído nos dice que Cristo es la roca principal del ángulo. Entonces, ¿quién es esta roca o qué es esta roca? Hay otra posibilidad. Cristo es la roca fundamental de la iglesia. Sí, claro, usted y yo sabemos que Cristo es la roca fundamental de la iglesia. Y la mayoría de los evangélicos tenemos la tendencia a interpretar en este pasaje como que Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero el problema es que no tenemos la película. No tenemos la película para decir que Cristo le hizo así. Tenemos que basarnos solamente en la gramática, en la sintaxis, como está el escrito. Y no parece que Cristo le haya hecho así. Aunque sí, Él es la roca principal, eso no hay duda. Pero ¿a qué se refiere Cristo cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Me parece que hay una enseñanza preciosa que en ocasiones, en nuestro afán de contradecir la herejía, nos olvidamos de una enseñanza maravillosa que hoy quiero que usted y yo descubramos. Hay otra posibilidad. ¿Qué es esta roca? Algunos dicen, es la declaración de Pedro. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunos piensan que Cristo dijo, esa es la roca sobre la que fundo mi iglesia, porque es una declaración de fe que en eso se funda la iglesia. Eso está más cercano a la verdad. Pero si atendemos a la gramática más elemental, veamos lo siguiente. Me ponen otra vez el texto, podríamos ir al texto ahí. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La gramática dice, hermanos, que si el sujeto no está declarado, evidentemente es el sujeto anterior, inmediato. El hermano Elí, quien nos dirigió en la alabanza, es mi hijo, toca muy lindo, es muy guapo. El otro día fuimos de vacaciones y me espantó de madrugada. ¿Quién, pastor? ¿Quién lo espantó de madrugada? Pues ¿de quién estoy hablando? ¿Cuál es el sujeto anterior? ¿Sí está claro? No dije, y el día anterior, el tal día, Elí, no dije Elí, pero el sujeto anterior es, muy bien. Y yo también te digo, ahí hay dos sujetos, yo que es Jesús, y ti, no está dicho, pero es, te digo, e implica un tú o un ti. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y quién es este a quien se le dice lo que se le dice? ¿Quién es? Pedro. Y luego dice que tú, ¿quién es tú? Pedro. Y luego Pedro, ¿quién es Pedro? Pues Pedro. Y luego dice, y sobre esta roca. La gramática dice que esta roca tiene que ser el sujeto anterior. Y el sujeto anterior, y el anterior del anterior, y el anterior del anterior del anterior. Es el mismo. ¿Quién es? Pedro. Entonces está diciendo usted, pastor, que Pedro es el primer papa. Para nada. Pero estoy diciendo algo más hermoso que eso. ¿Quién es esta roca? No me cabe la menor duda. Es Pedro, que es una de las miles de rocas, piedras pequeñas, que forman la iglesia del Señor, igual que todos los que como Él hemos creído en el Cristo de Dios. La más elemental gramática dice que a quien se refiere Jesús es a ese sujeto con el que está hablando. Y le está diciendo, personas como tú me sirven para fundar mi iglesia. Hermano Moisés, ¿usted cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Usted es roca sobre la que Cristo funda su iglesia. Preciosa quinceañera, ¿usted cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente?
pues ustedes roca sobre la que Cristo edifica su iglesia. ¿Cuántos aquí creen que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Hermanos, levante su mano. Pues hermanos, ustedes son roca sobre la que Cristo edifica su iglesia. ¿No es hermosa la enseñanza? Por andar tratando de contradecir una herejía, nos privamos de una enseñanza preciosa que Pedro en su carta nos lo explica. Oiga, a él le dijeron esa frase. ¿Quién tiene más derecho a explicarnos lo que significa? Además de Jesús, Pedro. Y él aclara en su pasaje, hay una piedra fundamental, la principal del ángulo, en las construcciones, así como bóvedas o en los arcos, la piedra del centro, que es más pequeña que las otras piedras, que tiene una forma como una especie de trapecio volteado, hace que la energía y esas cosas del peso se equilibren de tal manera que es la que sostiene todo el edificio. Y Pedro dice que Jesús es esa roca, pero Pedro también dice, vosotros como piedras vivas. ¿Está claro? Pedro captó la enseñanza a perfección. Él nunca se creyó la piedra fundamental, ni mucho menos, pero siempre supo que era una de las piedras. Como cuando un ingeniero va a comprar ladrillos, no dice en plural ladrillos, dice a cómo está el ladrillo. Y no le dicen pues a 17.50, le dicen a 5,000 el millar o algo así. Usted va y compra un millar de ladrillo, dice en singular. También cuando compra frijoles, usted dice quiero 1 kilo de frijol y le dan un frijolote de 1 kilo de... No, le dan muchos frijoles, pero todos igualitos. Usted compra 1 kilo de frijol ojo de cabra, 1 kilo de frijol bayo, 1 kilo de frijol negrito. No sé de qué más razas hay, estoy diciendo las razas de las clases de mi rancho, pero acá no hay esas clases, ojo de cabra, bayo y eso, sí también. Soy bueno para la frijolada. Usted compra 1 kilo de frijol singular, porque se refiere a una clase. Cuando Cristo dice sobre esta roca, está diciendo sobre esta clase de personas. Me parece hermoso que Pedro nos aclare eso. Pedro es una de las miles de rocas, piedras pequeñas que forman la iglesia del Señor, igual que todos los que como Él hemos creído en Cristo. Ahora bien, Pedro dice, el que recibió la palabra de Jesús, que la controversia no existe. El Señor, Él en persona, es la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, la cabeza del ángulo. Y nos aclara Pedro que si creemos en Él, no seremos avergonzados. Eso de no seremos avergonzados es muy hermoso porque... dice que experimentaremos plenitud. Mire, vergüenza es un término del Antiguo Testamento que habla de lo contrario de la plenitud y la paz. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva dice que estaban desnudos? Y dice, no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenían pudor? No, eso es lo de menos. Está diciendo que no tenían vestidos, no tenían casa. Por Dios, no tenían celular. Eso sí es tragedia. Pero no se avergonzaban. ¿En qué sentido? Estaban plenos, estaban felices, sin celular, sin videocasetera, sin computadora, sin iPad. Estaban felices, estaban plenos. En los Salmos dice, bienaventurado el varón que tiene muchos hijos, y dice, porque cuando esté en la puerta de su casa no será avergonzado. La palabra vergüenza siempre se utiliza como antítesis de la paz de Dios. Así es que lo que dice aquí es que tendremos paz si le recibimos, si aceptamos que Él es el Cristo. Él es la roca. Pero también dice Pedro que si lo rechazamos, y nos aclara que muchos lo han rechazado, nos hace caer. Porque recibir el mensaje del Señor nos puede dar vida, pero si le rechazamos nos puede dar muerte. Así que Él es piedra de salvación y piedra de tropiezo. Sé que se oye feo, fuerte, pero Pedro lo dice clarísimo, que Cristo es piedra de tropiezo para algunas personas. Cristo hace caer a algunas personas, porque no hay remedio. Si escuchas el mensaje de Cristo y lo aceptas, tienes salvación. Si lo rechazas, tienes perdición. Punto. Como Él quiere que yo minimice eso, no hay manera de minimizarlo, está claro en la palabra. Pero también dice Pedro entonces que nosotros somos piedras vivas del edificio de la fe. Como Pedro, si reconocemos que Él es el Hijo del Dios viviente, entonces nos constituimos en parte de la iglesia. Esto nos confronta con una enorme responsabilidad. Por eso era tan importante que explicara yo estas cosas de Pedro, que se llama roca, de esta roca que dijo Jesucristo, de la roca principal que es Cristo mismo, y de las rocas vivientes que Pedro habla. Era importante porque la enseñanza es contundente. Hay una gran responsabilidad. Eso de ser cristiano es un asunto serio, es un asunto de identidad. Tiene que ver con una función vital en el edificio. En mi tierra, Chihuahua,
hay una casa, una quinta muy hermosa, es un museo ahora, se le llama la Quinta Gameros. Es una construcción hermosísima y cuenta la historia que la compró un ricachón de Chihuahua y que la compró en Francia, esa casa. Ahí estaba la casa en Francia, que dijo, la quiero. Pues se la vendemos. Dijo, sí, pero la quiero en Chihuahua. Pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues desármenla y me la llevan. Y la desarmaron y se la llevaron. Y la pusieron en Chihuahua. Que en un barco pusieron todos los pedazos de es cantera y adentro mármol y no sé qué tantas cosas, y los candelabros gigantescos, los candiles, cosas, todo lo trajeron y se lo trajeron a Chihuahua. Y se la regaló a su novia, una jovencita de 15 años, él era un hombre grande, una jovencita, y que le puso su casa. La Quinta Gameros. ¿Se imagina que un pedazo ahí de cantera de repente dice, pues voy a tomar unas vacaciones, voy a ir a otra casa, voy a ser parte del Palacio Municipal porque me gustó mucho? Cada piedra ocupa su lugar. Está, como se dice, está hecho el pedazo, porque en aquella época la cosa era, no se hacían así como los ladrillos ahora, en una tablita así le pones el lodo y no sé qué, y pum, le hacen así como si fuera pan y luego lo ponen a secar. No, cada piedra ¿cómo se dice eso? Se martillaba, se esculpía del tamaño que correspondía, con los declives necesarios, con las ranuras importantes para unir los trozos. Y cada una de esas piedras se trajo en un barco y se puso en su lugar. ¿Podemos entender lo que está diciendo Pedro aquí? Somos piedras vivas. Cumplo una función con respecto a mi hermano Mondragón, cumplo una función con respecto a mi hermano Obi-Wan Kenobi. Perdón, nada más se llama Obi, pero yo ya le dije más nombre. Cumplo una función con respecto a cada persona de esta iglesia. Somos parte, párese por favor hermano. Formamos parte, somos unas rocas atadas, unidas por la sangre de Cristo y cumplimos con una función. Y no puedo yo andarme uniendo a otros edificios por ahí. Así que tiene que ver con una función vital en el edificio. Así que no podemos ser piedras en el edificio de otra fe. No somos piedras rodantes, ni piedras en el edificio del humanismo, ni piedras en la casa de la filosofía del mundo. ¿Están de acuerdo conmigo que la iglesia somos nosotros y no el templo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Cuando usted dice que va allá a Plutarco, ¿y a dónde vas? Voy a la iglesia. Está hablando mal, va al templo. Por ejemplo, si ahorita alguien va allá a Plutarco, Elías Calle 1962, en realidad no va a ir a la iglesia porque no hay nadie ahí, creo que ni el guardatemplo está. Va a ir a un edificio. La iglesia somos nosotros, un edificio espiritual. Si no existiéramos nosotros, no habría esta iglesia, porque esta iglesia llamada Oreb está formada por personas. ¿Qué cree? Igual es toda institución mundana. Igual es. ¿Qué es un bar sin los borrachos? No existe. Un lugar con su barra y con sus mesas sin personas bebiendo no es nada. Es más, podemos tener un culto ahí si queremos. ¿No es cierto? Aquí más al rato va a ser un salón de baile y la gente va a andar aquí y acá, los tipos bailando así, un pasito para acá y otro para allá. Si no me lo quiere creer, prenda la tele ahí en Reventón Musical y lo hacen aquí mismo. Pero lo que hace este lugar un templo espiritual, una iglesia, somos nosotros. Lo que hace un antro es la gente que está ahí siendo conducida, manipulada mentalmente por música, por cosas, por droga, lo que sea. Lo que hace un bar es la gente que está ahí dependiendo de un incentivo para sentirse valiosa, importante, ahogar penas o lo que sea. No se preocupen, no me caí. Y entonces la implicación aquí es súper archi recontra ultra requete que mega importante. No podemos ser piedras del edificio de otra fe. No somos piedras rodantes, ni piedras en el edificio del humanismo, ni piedras en la casa de la filosofía del mundo, ni piedras en un bar, ni piedras en un antro, ni piedras en un lugar en donde no se glorifica a Dios. Y no estoy hablando de ir o no ir a lugares, estoy hablando de pertenecer o no pertenecer a esos lugares. Pedro nos desafía a ocupar nuestro sitio, nuestro lugar en el edificio del reino de Cristo. ¿Recuerdan el principio? Le he llamado a este principio del arquitecto. Coloquémonos en nuestra decisión. Tomé la decisión de ser roca del edificio del Señor, pues coloquémonos ahí, cumplamos nuestra función ahí y no andemos de piedras rodantes. Y por último, principio número 3, principio del puente. ¿De qué habla esto? Trabajemos de acuerdo a nuestra misión.
Mire cómo dicen los versículos 9 y 10, léanlos conmigo por favor si gusta, está en la pantalla. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero a que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora Pedro nos confronta con el propósito práctico y trascendente de nuestra salvación en la tierra. Oiga, ya somos salvos. ¿Cuántos aquí están seguros de que Dios escribió sus nombres en el libro de la vida? ¿Cuántos? Oiga, ¿y si nos despachamos de una vez ya nos vamos? Total, chispiti yuyo 1471. Así se decía en mi tierra entre jóvenes cuando quería decir vete de aquí. Vámonos. No, ¿por qué no? Porque el Señor nos tiene aquí con un propósito. Quiere que anunciemos en las tinieblas su luz. El Señor no nos ha llevado a los cielos porque espera que seamos útiles para sus planes mientras vivimos en este mundo. Nuestra misión tiene bases. Las palabras que usa Pedro para referirse a nosotros son hermosísimas. Linaje escogido. Somos parte de una estirpe, una dinastía de seres humanos apartados por el Señor. Linaje escogido. Nos emparentamos con Moisés, con Abraham, con David. Está padre eso. Somos de una clase de gente. ¿De qué clase de gente? De los que hemos creído que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Real sacerdocio. Tenemos una naturaleza de reyes y sacerdotes, porque real no significa de realidad, no, de realeza. Reyes y sacerdotes. Sacerdote significa la palabra puente. Alguien o algo que tiene dos puntos de apoyo entre dos cosas a las cuales une. Algo así como embajadores. Nación santa, somos el ejemplo del reino de los cielos en la tierra. ¿Cómo será el cielo? Ve a una iglesia y te vas a enterar cómo va a ser más o menos, pincelazos del cielo. Y viene una persona a la iglesia y dice, no hombre, si así es el cielo mejor me voy a otro lado. Pero somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nada de esto es resultado de nuestras obras, todo es gracia de Él. Él nos salvó aunque hicimos nosotros todo lo posible porque no nos salvara. No es por nuestras obras, es por su gracia. Y luego aquí viene lo grave, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una misión. Y luego dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y todo lo dice en relación a lo que dijo antes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque no éramos pueblo, ahora somos, pero ahora somos puente para los que siguen sin ser pueblo, sean pueblo. La grandeza del cristiano no se basa en su propia dignidad, sino en la misericordia de Dios que lo ha escogido en Cristo. 3 principios. Principio del guardarropa, vistámonos para la ocasión. Alimentémonos de la palabra para ser personas. Desvistámonos del mundo y seamos los cristianos que Dios quiere. Principio del arquitecto. Ocupemos el lugar que hemos decidido ocupar si hemos creído en Jesucristo. Y principio del puente. Cumplamos con nuestro ministerio, nuestra misión en la tierra. Tengo un desafío para todos nosotros. Vistámonos como hijos de Dios, ocupemos nuestro lugar en el edificio que es la iglesia y seamos un puente de luz para el mundo en tinieblas. Déjenme les cuento una parábola que no está en la Biblia. Es una parábola moderna, pero debo terminar con esto. Algunos seguramente la conocen, pero déjenme contarla para todos los que la conocen y los que no la conocen también. Un hombre quería saber cosas de la religión, tenía deseos de conocer alguna fe, de unirse a algún grupo religioso en donde pudiera creer algo. Y le invitan a una iglesia evangélica, pero él vive en otra ciudad, decide ir a esa iglesia evangélica, ya ha ido a varios lugares, ha probado algunas cosas que no le han gustado y anda buscando todavía, y lo invitan a una iglesia evangélica, toma su carro y se dirige hacia aquella ciudad. Después de una hora de conducir se da cuenta de una cosa, era una región donde hay naranjos, es decir, donde se cosecha la naranja. Y se da cuenta que del lado derecho se pierde la mirada de árboles frutales, naranjos y naranjas por todas partes. El suelo como que naranjea, en medio como que amarillea y verdea. El azar, la flor del naranjo es hermosísima y su olor es gratísimo. Él abre las ventanas para olerlo y se da cuenta que del lado izquierdo se pierde la mirada de tantos naranjos y naranjas, kilómetros, no se ve el final. Después de 2 horas de conducir su carro, del lado derecho no hay más que naranjos y naranjas, y del lado izquierdo no hay más que naranjos y naranjas. Y después de 3 horas de conducir su carro, del lado derecho no hay más que naranjos y naranjas, y del lado izquierdo naranjos y naranjas.
entra a la ciudad y sabe que hay en las banquetas de las calles naranjos y naranjas. Sabe que hay en los camellones naranjos y naranjas, en los parques de recreativos naranjos y naranjas. Él ve por encima de las bardas y en los jardines de las casas no hay más que naranjos y naranjas. En la plaza central del pueblo, porque tiene que atravesar por el centro de la ciudad, está llena de naranjos y naranjas. Finalmente entra a un lugar donde unos metros a la redonda no hay naranjos ni naranjas, y en el mero centro de ese lugar especial, sin naranjos y naranjas, hay un templo evangélico. Se estaciona, se baja, va a la puerta principal, lo reciben amablemente unas personas que le prestan un himnario, una Biblia, y le indican dónde sentarse, unas bancas de madera con colchón para que no duela las pompis. Se sienta y está a punto de comenzar el culto. Escucha cantos, escucha testimonios hermosos, le emociona. Dice, estoy pensando seriamente en reunirme aquí con estos, porque me está gustando esto. Pero analiza una cosa muy interesante. Curiosamente, al lado de un púlpito de caoba labrada, muy hermoso, al lado de él hay un árbol de naranjo, un naranjo. Evidentemente es un árbol viejo porque su tronco es muy ancho y su corteza es muy arrugada. Está debajo justamente de un tragaluz gigantesco que hay en el templo. Él se sorprende por esa situación. Luego un hombre muy fuerte, muy alto y muy fuerte, se levanta y habla por espacio de 1 hora, diciendo cosas a los que están ahí presentes. Este hombre está pensando seriamente en unirse a esta comunidad. Dice, estos me están gustando. Todo lo que está pasando aquí me está gustando. De pronto, después de 1 hora de estar hablando, ese hombre fortachón y muy alto extiende sus manos, fácilmente alcanza unas naranjas porque es muy alto, ya lo dije. No hay naranjas en el suelo como vio en el camino, todas están en el árbol. La mayoría verdes, pero hay una que otra que está de color que evidentemente es madura ya. Y luego este fortachón extiende su mano, arranca una segunda, después 2 más y 2 más hasta completar 6, y luego las deposita con mucha delicadeza en una canasta que evidentemente está forrada por dentro de terciopelo y de algodón o algo así, porque deja caer suavemente las naranjas sobre la canasta. Cuando las 6 naranjas caen sobre la canasta, la gente estalla en un grito de alabanza. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Algunos incluso lloran por la tremenda cosecha. Y entonces el hombre que estaba ahí durante más de 1 hora pensando seriamente unirse a esas personas, de inmediato deja la Biblia y el himnario que le prestaron y dice, no cuenten conmigo, estos están mal de la cabeza. Evidentemente les encanta eso de cosechar naranjas. Está clarísimo que tienen como misión en la vida cosechar naranjas. Y están felices porque este fortachón gigantesco arrancó 6. No los entiendo. 3 horas de camino y no vi otra cosa que naranjos y naranjas por donde quiera. No sé por qué ese fortachón no dedica tiempo a enseñarles a todos cómo arrancar naranjas. Con que cada uno arrancara una sola, esa mugre canastita no les servía ni para el comienzo. Está claro que viven por arrancar naranjas. Y están contentísimos con 6 que arrancaron. Pero ¿por qué no salen de aquí todos con la firme disposición de cortar unas cuantas cada uno? Y entonces no cabrían las personas en este lugar. No necesita explicación mi parábola, ¿verdad? Está clarísimo. Puentes para que anunciéis las virtudes de aquel que vino a darnos su luz justamente para que la compartamos con otros. No me quiero echar porras, pero sé compartir el evangelio fácilmente. Se lo puedo compartir a quien me dé permiso, y se lo he compartido hasta quienes no me dan permiso. Me sé muchos métodos para compartir el plan de salvación en el mes de agosto y septiembre. En la campaña Misión Jesucristo, les voy a enseñar 7 métodos sencillos para compartir el plan de salvación. Hay varios: el camino de Romanos, puros versículos de Romanos, las 5 verdades espirituales, las 4 cosas que todo ser humano debe saber, el ABC
del Evangelio de Jesucristo. Cristo, un acróstico con la palabra Cristo que explica el Evangelio de Jesucristo. Mi testimonio personal, voy a decir cómo compartir el testimonio personal también nosotros, y uno más que no recuerdo. Y les voy a enseñar uno cada semana durante esa campaña que se llama Misión Jesucristo. Así es que usted me trae a su abuelita, a su tío, a su cuñado, a su compadre que es muy filósofo y se cree muy quién sabe qué porque leyó medio libro y ya cree que sabe toda la filosofía del mundo. Y usted me lo trae, le aseguro que le doy el Evangelio. No sé si se convierta porque ese no es trabajo mío, es del Espíritu Santo, pero que se lo explico, se lo explico. Y si el Espíritu Santo me asiste y se da el milagro, capaz que se entrega a Cristo. Pero ¿cuántos puedo alcanzar para Cristo? ¿Cuántos podemos alcanzar para Cristo? Los pastores de esta iglesia, el pastor Isaac, los siervos y yo. Pero ¿cuántos podemos alcanzar? Todas las piedras vivas aquí presentes. Podemos ver, hermanos, lo importante de esta palabra del apóstol Pedro cuando dice que somos piedras vivas y que como piedras vivas somos un puente para que anunciemos real sacerdocio, reyes y sacerdotes, puentes, para que anunciemos su luz admirable. Mis parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, tienen urgencia del Evangelio. Y yo tengo el Evangelio. Un hombre trabajaba con el gobernador. Esto es de la vida real. Trabajaba con el gobernador. Y en Estados Unidos, en ese estado, las personas condenadas a muerte, después de todos los trámites que puedan hacer, la última oportunidad que tienen es que el gobernador les dé un indulto. Y había un hombre condenado a muerte. Algunas personas piensan que era inocente. Hicieron todos los trámites, su familia, para que no lo mataran, sino solamente le dieran cadena perpetua, pero no pudieron lograr nada. Los abogados, el fiscal era demasiado bueno y hizo pedazos todos los argumentos y no lograron nada. Pero la gente sospechaba que no era culpable y entonces el gobernador llegó a su oficina de buenas. Un día le había preparado un buen desayuno a su esposa y vio la carta de solicitud del indulto y dijo: creo que este hombre no es culpable, voy a indultarlo. Así es que hizo la carta de indulto y le pidió a su secretario: por favor, lleve esto a la penitenciaría. A las 12 del día este hombre será ejecutado, pero son las 7:30 de la mañana, vaya por favor usted y entregue esto. El secretario dijo: ¿cómo no, gobernador? Claro que sí. Y se fue en el camino y dijo: es temprano todavía, voy a saludar a mi tía. Literal, es de la vida real esto. En el camino dijo: no he desayunado, y se fue a comer una hamburguesa. Luego, cuando quiso ir al lugar de la penitenciaría, había tráfico. Un accidente. Perdonen que me emocione. Un accidente. Alguien pensaría un maldito accidente. No, si alguien merece el término de maldito es otro. Y no pudo pasar. Desesperado ahora quiere hacer algo, quiere hablar por teléfono, quiere hacer algo, pero no puede hacer nada. Finalmente cruza, finalmente llegan a la penitenciaría, se baja 15 minutos antes, ya que llega, que lo reciben, que lo esculcan para saber si no trae esto, que si entra y entrega la carta. Y cuando la recibe, dice alguien: ¿qué? Lo acabamos de ejecutar. Cuando yo leí esta historia, que es de la vida real, dije: qué miserable este. Y luego Dios me hizo pensar: yo mandé una carta de indulto a todos los seres humanos. Yo mandé una carta de salvación a todos los seres humanos. Y te la di a ti, Gilberto Gutiérrez, para que la entregues a quien deba leerla para experimentar salvación. ¿Y yo guardo silencio? No puede ser. Principio del puente. Cumplamos con nuestra misión. Nos hemos comprometido a crecer como iglesia. Este año bautizar a 250 personas. El año pasado bautizamos solo 80 y tantos. Nunca habíamos tenido un récord tan bajo. Este año vamos a superar ese récord porque este próximo domingo creo que se van a bautizar 90 o algo así. Ya vamos a haber hecho pedazos del récord pasado. Pero dijimos 250 y dijimos que debemos crecer hasta 2,500 en este culto, en todos los cultos de nuestra iglesia. 3,000 creo que nos comprometimos a hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Con alguien arrancando naranjas detrás del púlpito? No lo lograremos. Necesitamos todos ir ahí por los naranjos y naranjas que hay donde quiera y anunciar el Evangelio. Señor Santo, gracias
porque me das permiso de anunciar esta palabra tuya a mis hermanos. Te pido, Dios, que nos permitas seguir tus principios y que nos vistamos, Señor, para la ocasión. Somos hijos del reino. Que nos alimentemos de tu palabra, Señor, para ser mejores personas. Que nos ubiquemos como la decisión que hemos tomado, ser parte de tu edificio. Y por supuesto, Señor, que seamos puentes. Sigan orando mis hermanos y les pido, si usted quiere decirle al Señor, Señor, adelante, acepto, Señor, quiero ser tu iglesia, en todo lo que significa ser tu iglesia, incluso en ser puente, para que tu luz a través de mí llegue a otras personas que viven en tinieblas. Si esa es tu decisión, hermano, levanta tu mano y te unes conmigo, que yo también la tengo levantada, y le decimos al Señor que sí a esto que nos ha hablado. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Señor Santo, tómanos en tus manos y haz de nosotros tu iglesia, tu edificio espiritual, para que anunciemos tus virtudes, tu luz admirable. Úsanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.